A ver, pensemos en un coche moderno. Tiene más líneas de código que un caza de combate. Es literalmente un centro de datos sobre ruedas. Y claro, como cualquier cosa conectada, se puede hackear. Entonces, ¿cómo nos aseguramos de que sea seguro? Pues hoy vamos a meternos de lleno en el ecosistema de normas que lo protegen y vamos a poner el foco en la pieza que lo une todo, la ISO SAE 21434, el estándar que dice, de pe a pa, cómo se tiene que diseñar, construir y certificar la ciberseguridad de un vehículo. Esa es la pregunta del millón, ¿verdad? Con toda esta tecnología, con esta complejidad, ¿quién pone las reglas del juego? ¿Hay alguien que diga esto es seguro y esto no? ¿Para un coche que se vende en España, en Japón o en Estados Unidos? Pues la respuesta es bastante curiosa y nos lleva directamente a un foro de las Naciones Unidas. Pues sí, como lo oís, existe una especie de Naciones Unidas de los coches, un sitio donde los países se ponen de acuerdo en las reglas para que los vehículos sean seguros y de paso más limpios. Vamos a ver quiénes son y por qué su trabajo es tan importante. El nombre oficial es Foro Mundial para la Armonización de la Reglamentación sobre Vehículos, pero todo el mundo lo conoce como BOP29. Es el lugar donde los gobiernos, los fabricantes y hasta las ONG se sientan en la misma mesa. Su objetivo, crear un lenguaje común para la seguridad del automóvil. Que una innovación buena no se quede solo en un país, sino que sirva para subir el nivel de seguridad en todo el mundo. Y ojo, que esto no es algo de ayer, esta colaboración tiene muchísima historia. Como se ve aquí, el sistema se ha ido montando por capas desde hace más de 60 años. Empezaron en los 50 acordando cómo aprobar las piezas de un coche y llegaron a finales de los 90 creando normativas técnicas que valen para todo el planeta. Es un marco que está vivo, pensado para adaptarse a los nuevos retos. Muy bien. Con ese contexto global ya en la cabeza, vamos a la primera capa de la seguridad moderna. Y aquí ya no hablamos de chasis ni de airbags, ¿eh? Hablamos del cerebro electrónico del coche y de cómo evitar que tenga un mal día. Esta es la famosa ISO 26262. Su misión es muy concreta, que la electrónica no cometa un error que acabe en peligro. Es como una red de seguridad que, si un sensor falla o un chip se calienta demasiado, el sistema no se vuelve loco, sino que pasa a un modo seguro. Se centra solo, y esto es importante, en los fallos internos, en los errores que no son intencionados. Y para medir ese riesgo, la norma usa los niveles ASIL. Es una escala, de la A a la D, que básicamente dice cómo de rigurosos tenemos que ser. Por ejemplo, el sistema de la radio y el navegador podría ser un ASIL A, riesgo bajo. Pero el sistema de frenada de emergencia, eso es un ASIL D de libro. Su fallo es catastrófico, así que exige el máximo rigor posible en su diseño. Perfecto. Ya estamos protegidos si algo se rompe. Pero, ¿y si un sistema funciona a la perfección, exactamente como se diseñó, y aún así provoca un peligro? Este es un problema mucho más sutil, y es lo que nos lleva a la siguiente capa de protección. Aquí está la amiga del asunto. Esta diapositiva destapa un tipo de riesgo completamente nuevo. La ISO 26622, la de antes, se ocupa de si el sistema se estropea. La SOTIF, o ISO 21448, se ocupa de cuando el sistema va bien, pero su diseño tiene, digamos, puntos ciegos. El ejemplo es clarísimo. La cámara no está rota, pero al diseñarla nadie pensó en un sol de frente cegador. SOTIF obliga a los ingenieros a pensar en estas situaciones del mundo real. Vale, recapitulemos. Ya hemos cubierto los fallos internos y las limitaciones del diseño. Pero las dos normas asumen algo, y es que el sistema funciona en un mundo ideal, sin nadie con malas intenciones. Ninguna de las dos piensa en un atacante, en alguien que, a propósito, quiera tomar el control. Y esa, amigos, es la mayor amenaza para el coche conectado de hoy en día. Y esto es tremendo. La propia norma SOTIF admite sus limitaciones. Dentro del texto te dice con todas las letras: oye, los ataques que aprovechan vulnerabilidades son otro cantar. Y te señala directamente la solución. La norma ISO SAE 21434. Es la propia industria reconociendo que hacía falta una capa de protección completamente nueva. Aquí es donde todo cobra sentido. Si la seguridad funcional era la red de seguridad, la ciberseguridad es el escudo. Pero la ISO/SAE 21434 es mucho más. Es un manual de instrucciones que obliga a los fabricantes a pensar en ciberseguridad durante toda la vida del coche. Les exige tener un sistema de gestión de ciberseguridad, un CSMS, que tiene que ser auditado y certificado. Hay que demostrar que la seguridad no es un extra, sino que está en el ADN del coche desde el primer boceto. Bueno, pues ahora vamos a ver cómo todas estas capas no se pisan entre ellas, sino que se complementan, forman un ecosistema de seguridad súper robusto que es, a día de hoy, indispensable para cualquier coche que salga de una fábrica. Y esta es la clave de todo.
estas normas no son solo sugerencias. El proceso es muy claro. El WP29 crea una regulación, como por ejemplo la UNR 155 sobre ciberseguridad. Luego, países como los de la Unión Europea la adoptan y la convierten en ley. Y a partir de ahí, para vender un coche nuevo, el fabricante tiene que demostrar que cumple la ley. ¿Y cómo lo demuestra? Pues obteniendo una certificación bajo estándares como la ISO/SAE 21434. Así de simple. Así que aquí tenemos la foto completa. Todo empieza con la base regulatoria del WP29. Encima, la ISO 2626 nos protege de los fallos y la ISO 21448 de las limitaciones del diseño. Pero es la ISO/SAE 21434 la que lo envuelve todo, la que lo protege. Es el escudo certificado que impide que un atacante se cuele y manipule las otras capas, convirtiendo un coche seguro en un peligro. Y con todo esto, llegamos a la pregunta final. La tecnología avanza a un ritmo brutal. Los coches son cada vez más autónomos, están siempre conectados. La gran duda es, ¿puede este proceso de crear normas, con la ISO/SA 21434 a la cabeza, ir lo suficientemente rápido como para estar siempre un paso por delante de las amenazas? Ese es, sin duda, el gran reto que tiene la industria por delante.